Hola a toda nuestra audiencia. Qué alegría dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un material que, sinceramente es una bocanada de aire fresco, tanto literal como figurativamente. Completamente. Vamos a analizar a fondo un libro fascinante que se acaba de publicar este mismo año, 2026. Se titula El ritmo asunceno. Cómo entrenar y equilibrar la microbiota con el alma y la energía de Asunción. Ok, vamos a desempacar esta. Porque hay mucho que desempacar. Sí, hay muchísimo, porque el texto plantea un problema muy real que afecta a, digamos, gran parte de la población urbana, el estancamiento total de los gimnasios tradicionales. Ajá, ese encierro crónico. Exacto, ya saben a qué se refiere el autor. El aire acondicionado al máximo, filtrando aire reciclado, y esa cinta de correr aburrida, predecible, mirando fijamente a un televisor o a una pared blanca. Ujú. La misión de nuestro análisis de hoy es explorar cómo esta obra propone algo que suena casi radical: rebelarse contra ese encierro y convertir a la vibrante, sumamente calurosa y húmeda ciudad de Asunción en un gimnasio a cielo abierto definitivo. A través de una trilogía de movimiento. Eso mismo. Pero seamos honestos, la premisa suena un poco extrema. Sugerir abandonar el aire acondicionado para salir a sudar en una ciudad conocida por sus temperaturas implacables. Parece ir en contra del sentido común. Totalmente. Y es una reacción comprensible. De hecho, el autor anticipa ese escepticismo desde el primer capítulo. Lo que debemos entender desde el principio es que este libro no es simplemente un manual de ejercicios con una tabla de rutinas. No es para ir a levantar pesas y ya. Para nada. Es un tratado sobre la adaptación. El valor real que aporta esta obra es la propuesta de una adaptación fisiológica y mental a un entorno geográfico sumamente específico y desafiante. Claro, estamos hablando de una capital situada a unos 120 metros sobre el nivel del mar. Exacto. Esto significa que el oxígeno abunda, no hay problemas de altitud, pero el calor y la humedad son una fuerza constante que lo envuelve todo. El libro argumenta que el error de la vida moderna es luchar contra ese clima construyendo burbujas artificiales. O sea, la propuesta es utilizar esa misma intensidad ambiental a favor del metabolismo humano. Ese es el punto central. Entiendo el punto de la adaptación, pero para quienes nos escuchan, esto tiene que tener una aplicación práctica. No todo el mundo es un atleta de élite dispuesto a sufrir bajo el sol del mediodía. No, claro que no. Lo vital de esta inmersión es descubrir cómo optimizar la energía, filtrar el exceso de información contradictoria sobre el fitness y encontrar esos momentos ajá sobre cómo el entorno moldea la salud, sin importar el nivel de experiencia. Y para eso, el libro estructura esta adaptación en 3 fases. Empecemos analizando la primera parte de esta trilogía, la bicicleta como máquina de conquista urbana. El texto pinta unas imágenes maravillosas sobre el viento en la cara, el brillo del río Paraguay, el sol asunceno. Una escena idílica. Sí, pero la realidad de la infraestructura urbana suele ser otra. Calles con baches, tráfico, tormentas de verano repentinas. ¿Cómo justifica el autor que la bicicleta sea el punto de partida en un entorno así? Bueno, esa es precisamente la genialidad del enfoque del autor. Es muy pragmático. No ignora los baches ni las tormentas. Los incorpora al plan. Lo fascinante aquí es que el texto desmitifica inmediatamente la barrera de entrada al ciclismo urbano. Te dice que no hace falta gastar 20.000 millones de guaraníes en una bicicleta. Exactamente. Deja muy claro que no hace falta una bicicleta de fibra de carbono. De hecho, desaconseja ese equipo para empezar en la ciudad. Desglosa las opciones basándose estrictamente en la realidad del terreno. Recomienda las bicicletas urbanas o híbridas, ¿verdad? Sí, enfáticamente. La razón es biomecánica y de seguridad. Tienen cubiertas más anchas y una geometría que permite una postura erguida. Esto da una estabilidad crucial para esquivar imperfecciones en el asfalto o calles mojadas por las tormentas de verano. Tiene mucho sentido. Una postura erguida te permite ver mejor el tráfico. Así es. Pero supongo que el libro no se limita solo a las calles del centro. Quienes buscan otro tipo de terreno también necesitan opciones. El autor clasifica el equipo según el ecosistema. Si el objetivo es adentrarse en los senderos de tierra y raíces del jardín botánico o intentar el ascenso al Cerro Lambaré, la recomendación cambia a una bicicleta montañera. Priorizando la suspensión y los frenos de disco. Exacto. Por otro lado, para quienes ya tienen experiencia y buscan altas velocidades en los tramos llanos de la costanera, sugiere las tipo Speed. Y hay una mención muy interesante a las bicicletas públicas del sistema de la ciudad. Ah, sí.
Al ser más robustas y pesadas, el autor no las ve como una desventaja, sino como una herramienta de resistencia añadida. Exige un esfuerzo muscular mayor. Es cambiar la perspectiva. El peso extra es entrenamiento gratis. Ahora bien, el equipo es solo una parte de la ecuación. Una barrera enorme para empezar a pedalear es no saber a dónde ir. El libro ofrece mapas o rutas, para no terminar en una avenida peligrosa, digo. Sí, y con un nivel de detalle muy práctico. Enumera rutas precisas para diferentes niveles. Comienza con el clásico de la costanera, un circuito llano de entre 8 y 10 kilómetros bordeando el río Paraguay. Ideal para adaptarse al clima. Exacto. Para un nivel intermedio, presenta el reto del sur, yendo desde el centro hacia San Lorenzo, sumando entre 15 y 20 kilómetros con variaciones de elevación. Y para fines de semana, detalla la expedición dominical, conectando el Parque Ñuguazú con Luque. ¿Unos 25 kilómetros? Así es. Suena como un progreso lógico. Pero aquí tengo que hacer de abogador del diablo. Pedalear 25 kilómetros en el asfalto paraguayo no es broma. El riesgo de sobrecalentamiento es real. ¿Cómo aborda la técnica para no colapsar por el calor húmedo? Es una preocupación central. La respuesta se basa en el control de la cadencia. En un clima seco, el sudor se evapora y te enfría. En Asunción, con una humedad que frecuentemente supera el 80%, El sudor no se evapora, simplemente gotea. exacto, pierdes tu principal mecanismo de enfriamiento. Por lo tanto, insiste en mantener un pedaleo constante, con muchas revoluciones por minuto, utilizando engranajes livianos. Es como manejar un auto. Si intentas subir una colina en cuarta marcha, el motor hace una fuerza brutal y se sobrecalienta. Si bajas a primera, el motor gira más rápido, más ligero, sin elevar tanto su temperatura. Perfecta. La fuerza bruta genera fricción muscular interna, lo que dispara la temperatura del cuerpo. Mantener una cadencia alta salva el cartílago de las rodillas y retrasa el sobrecalentamiento. Trabajar inteligentemente con el entorno. Y hay un aspecto cultural que rescata el libro. Lo llama el ritual. Entrenar no es solo sudar, es cruzarse con el vendedor de chipa, oler la mandioca y terminar compartiendo un tereré recuperador en la costanera. Es una inmersión completa. El tejido social actúa como ancla, pero el autor argumenta que para una verdadera integración fisiológica hay que conectar directamente con la tierra. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos a la segunda fase de la trilogía, la danza irregular de la corrida. Hace una crítica feroz a la cinta del gimnasio y la contrapone con los parques asunceños. ¿Cuál es la ciencia detrás de abandonar la cinta por el terreno impredecible de un parque? El argumento es la necesidad de resistencia variable. Correr en una cinta climatizada es un entorno estéril. La máquina dicta el ritmo y el cerebro se apaga. Claro. El cuerpo se adapta a un patrón muy repetitivo. Cuando corres por el jardín botánico o el parque Ñuguazú, cada zancada es diferente. El terreno te exige estar presente. Un paso cae en pasto suave, luego esquivas una raíz, luego un perro sin correa o un niño que se cruza. Y esa imprevisibilidad obliga a un trabajo continuo del core, un trabajo de 360 grados. Es un entrenamiento de fuerza funcional e invisible que una cinta jamás podrá replicar. Fascinante. Además, detalla cómo la técnica de la zancada debe mutar. Pisada suave en la tierra húmeda del botánico, pero para las subidas del Cerro Lámbare, exige acortar la zancada y aumentar la frecuencia. Y un graseo exagerado. Sí, pero vuelvo a la seguridad. El esfuerzo cardiovascular al aire libre tiene riesgos. ¿Qué parámetros de entrenamiento establece considerando el calor? Son extremadamente rigurosos. Para principiantes, la regla inquebrantable es evitar el asfalto y el sol directo. Alternar entre caminar y trotar suavemente a la sombra del botánico. Para avanzados, sugiere series de velocidad. 6 repeticiones de 800 metros en la pista de Ñuguazú. Pero siempre advirtiendo sobre el enemigo silencioso, el golpe de calor. El autor es implacable en esto. Si hay mareos, visión borrosa, o la piel está excesivamente caliente y seca, se aborta el entrenamiento en ese mismo segundo. Hay que buscar sombra y agua a la cabeza. La naturaleza manda. Una cuestión de supervivencia. Pero cuando se respetan los límites, resalta el entorno sonoro. Correr al amanecer acompañado por el canto de los pitohueses y los cardenales. Ese sonido no es solo poesía, tiene un impacto, ¿verdad?
Reduce significativamente la secreción de cortisol. Y esta transición hacia la reducción del estrés nos introduce al tercer pilar de la metodología. Cerrando el círculo, la fase final. Después de la bici y la corrida, llenos de adrenalina, el libro prohíbe frenar de golpe. Propone una pausa activa, quitarse el calzado y pisar el pasto. Nos transporta al mundo del Qigong en pleno centro de Asunción. ¿Cómo encaja esto en el calor paraguayo? Si conectamos esto con el panorama general de la fisiología, el encaje es perfecto. El autor despoja al Qigong del misticismo New Age. Lo explica como pura fisiología. Activa el sistema nervioso parasimpático. Traduzcamos eso de forma sencilla. El sistema simpático es el acelerador, adrenalina para correr. El parasimpático es el pedal del freno. El Qigong es presionar ese freno para pasar a un modo de reposar y digerir. Llevando nutrientes a los músculos y acelerando la recuperación. Exacto. El texto enfatiza el grounding, o aterramiento. Estar descalzo bajo un árbol del apacho o un palo borracho, y usar el sonido del tráfico de la avenida Mariscal López como ruido blanco para la concentración. Inteligencia urbana brillante. El texto describe 15 movimientos de la secuencia del maestro Son, como empujar el cielo, manos como nubes y ese poderoso movimiento circular, la gran E de la energía. Y al analizar las instrucciones de esta secuencia, esto plantea una pregunta importante. Hay una curiosidad fascinante, una anomalía textual. ¿A qué te refieres? Todo el libro trata sobre la humedad y el calor de Asunción. Sin embargo, las instrucciones del Qigong piden explícitamente visualizar la energía del Illimani. Un momento. ¿El Illimani? ¿La montaña nevada de Bolivia? Esa misma. Pide sentir el aire del altiplano y apoyarse firmemente en el PUC. ¿El PUC? El punto único de conexión. Anclaje energético en una tierra rocosa y fría. Está fusionando la tierra paceña con el entorno asuncieno. Pero pedirle a alguien que se imagine un glaciar boliviano mientras transpira a 40 grados en un parque tropical es una contradicción brutal. Es un uso sofisticado de la neurociencia. Al obligar a la mente a visualizar el hielo del Illimani y el viento cortante, se engaña levemente al sistema nervioso para mitigar la sensación de sofocamiento. Una experiencia mental y energética transfronteriza sorprendente. ¿Utilizar el cerebro como aire acondicionado? Entonces, ¿qué significa todo esto? Resalta que el ritmo asuncieno demuestra que la ciudad no es solo asfalto, sino un compañero de entrenamiento vivo. Exige respeto por su clima, pero recompensa. La lección final es la presencia. En un mundo hiperconectado, sentir el pasto y adaptar la respiración al calor es un acto revolucionario contra el estrés. Y nos deja un pensamiento provocativo final. Si visualizamos la gélida montaña del Illimani y el aire del altiplano mientras sudamos en el calor tropical del Botánico de Asunción, ¿hasta qué punto el entorno físico que nos rodea es menos importante que el paisaje geográfico que somos capaces de construir dentro de nuestra propia mente al entrenar? ¿Podría ser que el entrenamiento definitivo sea en realidad una ilusión geográfica controlada? Algo fascinante para reflexionar. Sigan buscando ese conocimiento profundo. Hasta la próxima inmersión profunda.